En esta semana en la que la lluvia nos ha visitado, recuperamos algunas de las secciones de La Picota que además tienen pues, un seguimiento muy importante, porque nos adentramos en las historias de Mérida. De la Mérida del siglo XX recuperamos de nuevo esta sección con nuestro cronista oficial, amigo y periodista Fernando Delgado. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Ya era hora. Ya era hora. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del que quizás ustedes no sepan algunas cosas, yo al menos no las sabía. Vamos a hablar del cuartel de artillería Hernán Cortés, que sí, todos tenemos la referencia de que ha estado siempre en el lugar donde ahora hay un solar, pero no es así, porque el cuartel de artillería Hernán Cortés no nació en ese solar, sino un poquito más arriba, en la calle Almendralejo. Sí, en la calle Almendralejo. Entonces se llamaba Alfonso XI. Alfonso XI. Y lo que se llama el Corralón de los Blanes. El día pasado comentaba en una conferencia en el Liceo que en Mérida, por desgracia, entre ellos el Liceo, que escribí un libro, lo único que da del Liceo es el libro, que es la historia del Liceo 1901-2001, o sea, 100 años de la historia del Liceo. Y comentaba que en Mérida, es verdad, perdemos muchas cosas, entre ellas el Liceo prácticamente está perdido. Se están dando conferencias y tanto Tenti Martínez como presidenta y Antonio Vélez. Y Antonio Vélez están como locos haciendo cosas allí y hay que agradecérselo. Y comentaba que se están perdiendo cosas. Y una de ellas es esta, el cuartel. El cuartel comienza a finales del siglo XIX y comienzos del XX. O sea que ya se oía de que Mérida, por su situación geográfica, siempre se habla de Mérida de su situación geográfica. Después vienen las cosas y después se van, como tantas otras, como muchas cosas. Y fue en el año 1917 cuando se comienza a oír de que se crea el grupo de artillería por el Ministerio de la Guerra. Había varias ciudades españolas que tenían ganas de ello. Córdoba, Murcia, Gerona, Santiago de Compostela. Es decir, que había ciudades importantes, pero Mérida tenía un enganche importante y tenía unos militares, los García de Blanes, entre ellos Román García de Blanes y Pacheco, que tenían como militar y en su familia, digamos, un cierto poder. Y entonces se viene a Mérida. Vamos, empieza a hacerse la gestión de que viene a Mérida. Y viene a Mérida en lo que se llama el Corralón de los Blanes, es decir, en la calle Almendralejo, detrás del Parador Nacional, donde si pasan por allí, o cuando pasen, fíjense porque todavía existe la bola que es el símbolo de artillería. Ahí la tenemos, Fernando, mira. Esa bola que está encima de ese portalón del Corralón de los Blanes es un proyectil de artillería, ¿no? Sí, sí, es el símbolo de artillería. Ajá. Que el otro que falta se lo llevó Luis García de la Puente. Ah, sí. Y me parece que lo tiene en su casa. Lo que no sé si lo tiene aquí en su casa de la calle Obispo Viarco o en el Cortijo de los Pinos. Pero sé que se lo llevó hoy. Y un primo suyo, primo hermano, que era García de Vinué, este era Román García de Blanes, Sebastián García de Blanes, pues le tenía un cariño especial a eso y no dejaban ni tocarlo. Y ahí está. Bueno, ahí fue la primera ubicación gracias a Román García de Blanes, Román García de Blanes. Román García de Blanes. Y fue el que se lo trajo a Mérida. Entre otras cosas, yo supongo, Fernando, que también por aquella época
Mérida era un importante centro de nudo ferroviario y eso también Hombre, claro, influyó, influyó, qué ¿no? duda cabe. Pero lo más importante es que era la lucha de varias ciudades, como le pasó con el cuartel de la Guardia Civil de Tráfico, que también lo pedía Salamanca, que es una ciudad importante, y se trajo a Mérida, menos mal. Esperemos que no se vaya esta. Ya con la solidez que tenemos, esperemos que siga aquí. Y el Corralón de los Blanes era detrás de lo que decimos, donde lo vemos ahí, hasta Marquesa de Pinares. Llegaba, Sí, sí. Era enorme, o sea, prácticamente la manzana esa. la manzana entera. Y claro, el ayuntamiento le regaló un motor de 3 caballos para que tuvieran luz. Y se lo puso la compañía sevillana. Entonces tener luz en el año 17 no era cualquier cosa. Claro, digamos que empezaron así. Después, en el 19, la corporación municipal se reúne y pide formalmente el que se le conceda. Y se concede. Se le concede el cuartel. Y el pueblo de Mérida, con su peculio particular, cada uno dio lo que pudo, se compró el estandarte, digamos la insignia del Del regimiento. cuartel, y se presentó en la Plaza de la Constitución. La Plaza de la Constitución es hoy la Plaza de España. Y hubo una misa solemne, hubo una fiesta por todo lo alto. Y incluso hubo baile y un banquete en el Club Cinema, que era donde estaba el disloque antiguamente. Después tuvo el Club Cinema, actualmente lo han tirado y le han puesto todo aquello de hormigón, al lado, en la esquina, que además lo tapa todo, del templo de Diana. Ajá. Y ahí es donde estaba el disloque y donde estaba el cinema, que después fue también del Frente de Juventudes, y ahí es donde los chavales pues jugaban al baloncesto, cosas así. O sea que, Bueno, allí se han organizado partidos de baloncesto, ¿no? sí, allí sí. Con Allí, público. o sea que este lugar era importante en Mérida. Fernando, ¿y quién fue el teniente Flomesta? Que tiene una calle en Mérida. En las calles del cuartel es donde la tiene. O sea, la calle del cuartel, señor Floresta, era un militar de artillería que estuvo en Mérida, lo mudaron a Murcia, de Murcia a Marruecos, en Marruecos lo capturaron, se murió de hambre, le dieron la gran laureata de San Fernando, digamos que una de las máximas, a título póstumo, y se le puso la calle del cuartel, se puso Floresta. Incluso en Bótoa, digamos que el lugar donde está lo que se llevaron de Mérida, que gracias a Dios se lo llevaron, por lo menos lo han cuidado, en Bótoa se llama también Floresta. O sea, el cuartel de Hernán Cortés, pues después Hernán Cortés, antes era el cuartel del Corralón de los Blanes, tenía un importante apoyo de la ciudadanía. Claro, es que tener aquí a cientos de soldados implicaba una vida en la ciudad importante. Una ciudad que se estaba convirtiendo en una gran ciudad. Primero, cuando llega el tren a Mérida, cuando llega al cuartel, y hay una cosa curiosa, y es, hubo su duda en el terreno, y parte del terreno se lo cedieron a Eugenio Macías, que fue el primer presidente del Liceo, que fue un personaje importantísimo en Mérida, y no tiene ni una calle. No tiene ni una calle. Y fue para Mérida
no solamente el liceo, sino además fue el que hizo el periódico La República, que lo pagaba él. Fue el primer presidente también de la Cruz Roja. Fue un hombre que adoptó a una niña, Abelina Tarín, que como sus padres, que tenía 3 años, después murió con 102 o 103 años, la abuela de la Sera, de Ángel de la Sera. Su abuela o bisabuela. Y este hombre se casó por lo civil, se murió por lo civil, es que como dato curioso. Y un entrañable amigo mío, Luis Matute, era religioso hasta el máximo. Sin embargo, su abuelo, que era masón, el primer masón fuerte de Mérida, adoptó a esta niña, pero como sus padres eran católicos, lo hizo que fueran también ellas a las escuelas católicas, es decir, la escuela de monjas. Y muere en el año 36. Yo creo que se lo hubieran cargado si hubiera seguido viviendo. Pero bueno, era un hombre de una importancia vital en Mérida. Y hace poco murió Luis Matute, y en vez de enterrarse en el panteón de sus padres, le dijo a mi entrañable amiga Soledad García Pablo, su mujer, yo que quiero enterrarme con mi abuelo Eugenio Macías. Estoy hablando hace meses. Anda. Y se ha enterrado en el panteón de Eugenio Macías. Bueno, hecho ese paréntesis, como dato Fernando, curioso. ¿cuántos años estuvo el cuartel en el Corralón de los Blanes? Pues prácticamente desde el 19 hasta el año 1927, que fue cuando se muda al campo de San Juan, que se llama así. Lo que actualmente era el cuartel, que era aproximadamente unos 50.000 metros cuadrados. Pero eso lo vamos a contar en el próximo capítulo. De acuerdo. ¿Vale? Muchas gracias, Fernando. Nos vemos la semana que viene en Historias de Mérida. Nosotros continuamos.